Buenos días, amados hermanos. Espero que todos estén bien. Hoy vamos a hablar de un tema medio raro. Pero hoy vamos a hablar de una iglesia llamada la Iglesia de Caín. ¿Cuántos la conocen? Hoy vamos a hablar de la Iglesia de Caín. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Génesis es el primer libro de la Biblia, que prácticamente se encuentra en el Apocalipsis. Hay muchas raíces de toda la Biblia en Génesis, que la encontramos también en Apocalipsis, pero hoy no vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar sobre la iglesia de Caín. Génesis capítulo 4, versículo 1, dice: conoció Caín a su mujer Eva. Conoció a Adán. No, pero estoy viendo si están atentos. Conoció a Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matare. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallare. Amén. ¿Por qué ese título, la iglesia de Caín? ¿Por qué? Es raro. Hermanos, desde el principio de la era del pecado, la humanidad reveló trazos eternos. Desde el principio de la era del pecado, después de Adán y Eva pecaron, la humanidad reveló trazos eternos. Y uno de esos trazos es que el hombre, por naturaleza y por diseño divino, es un adorador. Por naturaleza y por el diseño divino es un adorador. Dios sopló en el hombre vida que proviene de Dios. Y ese soplo de vida tiene un gene espiritual, que es el gene de la adoración. Entonces, siempre el ser humano fue creyente, entiéndalo. Siempre el ser humano fue creyente. Y voy a te explicar. Es decir, siempre el ser humano interiormente sabe que hay alguien que existe. El ateísmo, hermanos, tiene corta vida.
El ateísmo surgió hace poco. Yo estaba buscando un poco. Hasta Darwin era un creyente. Darwin no era alguien que dice que Dios no existe. Por lo menos en los primeros principios de su vida. Propio Darwin era un creyente, creía que hay un Dios. Dicen los estudiosos que quiso en el principio estudiar para un pastorado. El ateísmo tiene corta vida de creer de que no existe nada, de que somos de la nada. Eso es la evolución de la maldad, de la degradación plena del ser humano. Pero en el fondo del ser humano sabe que hay alguien que crió todas las cosas. No somos por el azar. En todas las civilizaciones, su corazón fue llevado a adorar. En todas las civilizaciones, el corazón del ser humano fue llevado a adorar, sea a Dios, sea a dioses, sea a astros, sea a animales, sea a la luz, a la sol. Y cuando no lo satisfazo nada, comenzó a adorarse a sí mismo. Y hoy vivimos en la época donde el Dios que la mayoría de los seres humanos lo adoran es el Dios yo, pero por sí mismo siempre fue un adorador. Por supuesto que leyendo Génesis la adoración era dirigida acá al Creador. La maldad todavía estaba en su infantilidad. Y acá los dos varones, consecuencias del pecado, tanto Abel como Caín, los dos estaban adorando a Dios. Entrando el pecado en la humanidad y en el pecado en la muerte, el hombre perdió, hermanos, la esencia de la adoración, el enfoque de la adoración, la dirección correcta de la adoración, pero no la conciencia o el impulso natural de la adoración. ¿Me entienden? Que si el hombre en el pecado perdió, ¿a quién debe ser adorado? ¿A quién merece la adoración? El pecado hizo esto, nos nubló la mente del hombre. Pero por naturaleza, aunque perdió el enfoque hacia Dios, el hombre sigue por dentro adorando. Sigue adorando, sigue inventando dioses por todas las civilizaciones. Buscaron dioses para adorar. La piedra, el sol, la luna, etc. Por todas las civilizaciones, ustedes van a encontrar, había dioses. Había dioses, hasta el día de hoy. Hay dios vaca en la India, que es sagrada, que no se mata, que se inclinan delante de ella. Hay dios ratones, se buscan, va a haber un templo del dios ratones. Infinidades de dioses falsos hay. El hombre no perdió la esencia de la adoración. Ese gen que está dentro, que tiene, como decía Salomón, Dios puso en nosotros la eternidad. Y el hombre tiene esta semilla de adorar, solo que perdió la dirección que era al Dios vivo y verdadero. Y propio Pablo dice, aunque hay muchos dioses, y aunque los hombres hacen muchos dioses, nosotros sabemos, nosotros tenemos al único Dios verdadero, a Jesucristo el Señor, a quien servimos. Cuando Jesús encontró a la mujer samaritana, ella le dijo, ya llevaba 5 esposos, Ella ya llevaba 5 esposos en la espalda y le dijo, Señor, estaba preocupada con la adoración. Ustedes dicen que en Jerusalén y nuestros ancianos dicen que acá en este monte. Al final, ¿a dónde se puede adorar? Con 5 esposos. ¿Qué tenía? Adoración. Él quería adorar. Y Jesús le dijo, mira, señora, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que los adoren. Aquí vemos que siempre cuando la Biblia habla de verdaderos adoradores, ¿qué está mostrando? La confrontación contra lo falso. Cuando Jesús dijo, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿qué está diciendo? Que va a haber muchos falsos discípulos. Entonces acá Jesús estaba diciéndole a la mujer, y la mujer estaba revelándonos en este escenario que el hombre quiere adorar. No importa en qué condiciones esa mujer estaba preocupada. ¿A dónde se adora? ¿A dónde tenemos que adorar? Entonces, ese es un escenario para hacernos entrar en la iglesia de Caín. ¿Por qué la iglesia de Caín? Ya oyeron, bueno, no duden que no haya
No dude que no haya por ahí una iglesia de Caín. Primero, hermanos, porque muchos cristianos o llamados cristianos hoy, que dicen tienen una vida nueva en Cristo, hacen cultos de adoraciones a Dios, le traen ofrendas, sea dinero, sea servicio, sea predicando, sea haciendo campañas, sea levantando ladrillos, sea lo que sea, tienen el trazo de la vida de Caín. Llevan en sus vidas la imagen de Caín, el carácter de Caín y las actitudes que Caín tuvo tanto hacia Dios como hacia su propio hermano. Eso primero. Segundo, es porque se trata del primer culto que vemos en la Biblia. El primer culto a Dios, con sacrificios entre hermanos. Y el resultado es la muerte de uno y la rebelión del otro. Desde este hecho la humanidad cayó o quedó marcada por el espíritu de la adoración maligno de Caín. Y derramó sangre. Muchos no derraman sangre hoy, pero siempre fue marcado. Y hoy vemos a montones por cualquier lado que vamos, por cualquier país que vamos, hablamos de cristianismo, tenemos la iglesia de Caín entronizada en medio de la llamada iglesia de Cristo. Vamos a analizar, hermanos, este primer culto. Las personas, sus vidas, sus ofrendas, el legado que dejó cada uno, la respuesta de Dios a cada uno y lo que Dios dijo de cada uno. Vamos a estar atentos si no nos vemos a nosotros viviendo algo de la iglesia de Caín. Es por eso que predicamos la palabra, hermano. Por eso que Dios trae la palabra. No es para filosofar. No es para impresionar. Sino simplemente para confrontarla con nuestras vidas. Porque de esto se trata la iglesia de Cristo. Escudriñar la palabra, traer la palabra a nuestras vidas, ver a dónde me encajo yo en esto. A dónde estoy en esto. Vivo esta realidad. Tengo la semejanza de Caín, porque no importa lo que nos llamamos a nosotros mismos, no importa el título que pongamos, no importa la imagen que tenemos de nosotros mismos, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que importa, es lo que la palabra de Dios dice. Caín y su hermano Abel estaban en un culto, adorando a Dios. Cada uno vino trayendo con él su sacrificio a Dios. Cada uno vino trayendo su sacrificio a Dios. Voy a abrir un paréntesis solo para aclarar una cosa, hermanos. Ese pasaje siempre está predicado, por lo menos lo que yo he escuchado, para hablar sobre tu ofrenda. Vamos a aclarar así. A ver, tu ofrenda, ¿cuánto da para Dios? Acá ustedes saben que esto no entra. Porque esa es la iglesia donde no se habla de plata, no le importa la plata de nadie, no buscamos riqueza, nadie cobra por predicar o por vivir o por alquiler o por nada. Entonces, saca de tu cabeza que cuando hablamos sobre la plata o sobre, no es un mensaje subliminal, porque esto no es lo que buscamos. ¿Está claro? Eso no es lo que buscamos, no apuntamos, pero tristemente ese es un pasaje siempre que lo apuntan a la plata. A la plata, traiga tu plata, dé lo mejor para Dios, ofréndale a Dios tu plata. Incluso a un estúpido que, hermanos, se no pueden creer que tiene una iglesia de como 10,000 miembros. Se sabe que la barbaridad que dijo, que el pecado de Adán y Eva era porque no dieron el diezmo. Y si alguien quiere saber el link, yo le mando. Una iglesia de más de 10,000 miembros. Entonces todo, hermano, hoy todo se usa para sacar plata. Porque un bruto sueldo o proyectos personal para grandeza y para mi nombre, disputas de proyectos, entonces, ¿de dónde tiene que sacar la plata? Del pueblo. Sigue la política y la religión lo mismo. Pero acá no entra ese enfoque. ¿Estamos claros en esto? Creo que todos ya lo saben. Entonces el versículo 3, capítulo 4, versículo 3, aconteció andando
el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Caín trajo una ofrenda a Jehová. En el versículo 4 dice, y también Abel, su hermano, trajo su sacrificio también. También Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí Dios, en medio de ese culto, de ese reunión que Abel trajo su ofrenda, Caín trajo su ofrenda, ¿quién está en el medio? Está Dios. Dios acá dictaminó un juicio soberano sobre el culto de los dos. Y ahí está claro, en el versículo 4 dice así, y miró Dios, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cada uno trajo su ofrenda, pero dice Dios, ahí la primera vez que vemos Dios reaccionando a la adoración de unos seres humanos, y dice que a uno lo miró con agrado, a otro no lo miró con agrado. Muchos se han enfocado solamente en el sacrificio, diciendo que Abel fue acepto por presentar sacrificio de sangre, que representa al cordero, esto es Jesús, y que Caín por presentar sacrificio de fruto del campo fue rechazado. Se enfocan solamente en esto. Pero si miramos la ley de Dios, hermano, que Dios dio a Moisés, vemos que Dios también ordenó sacrificios de grano, de vegetales, de aceite para Moisés. En la ley, cuanto Dios le dio. Entonces no puede ser que Dios por el sacrificio, porque Caín le trajo de su fruto, de su trabajo del campo, le trajo a Dios. No puede ser que Dios por causa de esto, que Dios no le gustó y que Dios le encantaba la carne asada. No, es por esto. Si miramos el texto bien, nos damos cuenta que Dios, antes de mirar el sacrificio de los dos hermanos, Él miró primero a cada uno de ellos. Miró para sus vidas, para sus corazones, para sus intenciones y para el temor de Dios en sus propias vidas. Por eso dice la Biblia en Jeremías, yo Jehová escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según sus obras. Pruebo, escudriño la mente y pruebo el corazón. Escudriño la mente, y eso es lo que Dios hace. Dios primero mira nuestro interior, nuestra vida. Hay otro pasaje que dice así, prueba los riñones. Está en la Biblia. Y uno dice, ¿por qué Dios prueba los riñones? Porque los riñones son los que filtran la sangre. Y Dios filtra nuestra mente, nuestras intenciones y los deseos de nuestros corazones. Primero escudriña la mente, después mira nuestras intenciones. Entonces por eso el texto anuncia que Dios miró con agrado primero a Abel y después miró sus ofrendas. Y después miró primero a Caín y después a su ofrenda. Y esto es ratificado por el Señor Jesús. Eso es ratificado por el Señor Jesús. Ayer Luis citó ese pasaje cuando dijo, si tú traes tu ofrenda al altar y te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Bueno, hoy ya les digo lo que hoy en la Biblia nueva, en la Biblia de los santos evangélicos, hoy dice así, no, deja tu ofrenda, pone poquito más encima de ella porque no está bien, pone bien para el tiempo para que tú puedas concertar, le encuentran una forma. Hoy nadie te diga, no, ni loco, ahorra tiempo, deja tu ofrenda acá y va, después ve cómo te arreglas con tu hermano. Pero la Biblia dice, Jesús dijo, deja tu ofrenda, no la dé, Dios no le importa tu ofrenda. Deja tu ofrenda y vaya primero a concertar con tu hermano. Cuando está concertado con tu hermano, bueno, venga, está tu ofrenda. ¿Dice así el texto? No. Esa es la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Entonces Dios no miró las ofrendas. Dios primero miró al hombre, miró a Abel y miró a Caín. Porque a Dios no le importa primero lo que das. A Dios le importa cómo lo das, de qué corazón lo das.
¿Quién está dando lo que está dando? Entonces a veces nos preocupamos en hacer, sino nos preocupamos cómo y qué es lo que debemos hacer. ¿Ustedes se acuerdan cuando David fue a traer el arca de Jerusalén? Fue con toda la intención a traer el arca de Jerusalén, pero fue trayéndola encima de un carrito. ¿Y qué pasó? Se movió el carrito y Uzá tocó la arca y murió en el momento. ¿Estaba mal traer el arca a Jerusalén? No estaba mal. Pero David debía tener buscado en la ley de Dios para saber cómo Dios ordenó de cargar la arca. Y Dios había ordenado que tiene que ir los sacerdotes y traerla encima de los hombros de los hombres. Por eso, y una enseñanza que nos deja que el hombre cada vez busca más facilidad en la vida con Dios. Cada vez más facilidad. O sea, muchos sientan, miran la tele, ahora toman la Santa Cena, miran una reunión en la tele y dicen, bueno, lo importante es que Dios conozca mi corazón. Pero esto no es el plan de Dios, ni el diseño de Dios. Entonces cada vez el hombre intenta que darle más progreso tecnológico para Dios, solo que para el corazón y en la vida espiritual no existe progreso. Lo único progreso es buscar más a Dios, humillar más delante de Dios, crecer más en la gracia y el conocimiento de Dios. Eso es lo que pasó con David. Después David entendió la lección de que no es solo hacer, sino enfocarme en Dios para saber cómo hacer. Lo mismo que pasó con Ananías y Zafira, el capítulo 5 de Hechos. Fueron, vendieron un campo y quisieron dar la mitad para Dios. ¿Y qué Dios? Que quedaron muertos allí. ¿Por qué? Porque intentaron hacer una falsa humildad e intentaron glorificarse a sí mismos delante de Dios. Y mira, trajimos toda la plata. Y Pedro, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Si el terreno es tuyo. ¿Quién te dijo que Dios tiene que dar todo tu terreno? ¿Para qué mentir? Y quedaron en el momento muertos los dos. ¿Por qué? Porque no llevaron en cuenta a Dios. Hermanos, lo que somos vale más para Dios de lo que hacemos. Lo que somos vale más para Dios de lo que hacemos. Y eso está, quien quiere mirarlo en Isaías capítulo 1, cuando Dios dice, mira, estoy harto ya de vuestros sacrificios, hablando a la nación de Israel, que seguían los sacrificios, los días de las fiestas, todo bárbaro, pero sus corazones, sus mentes estaban totalmente divorciadas de Dios. Sus actitudes estaban en la práctica totalmente lejos de Dios. Dios estaba en el templo, salían del templo, Dios ya no existía más. Y Dios le dije, pueden leerlo, capítulo 1 de Isaías, Dios le dijo, pero no me traigan más sacrificios, tengo ganas de vomitarlo. Así mismo, no estoy exagerando. ¿Por qué? Porque lo que somos, hermanos, lo que somos es más importante de lo que hacemos para Dios. Lo que somos es la garantía de que lo que ofrendamos o hacemos será acepto para Dios. Lo que somos es lo que le da la garantía de lo que hacemos o damos para Dios es válido. Nuestra vida es la que da el valor al sacrificio. Es nuestra vida la que da valor al sacrificio. Recordamos que el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo nos habla por medio de su palabra, nos dice cuál es el verdadero sacrificio para Dios ahora. ¿Y cuál es el verdadero sacrificio para Dios? Romanos 1, ruego-vos pues, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro auto, la mitad de su sueldo, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es vuestro vivo. Es vuestro vivo, es vuestro cuerpo. En Hebreos capítulo 10, cuando hablando de Jesús, refiriendo a Jesús, el escritor de los Hebreos, dice así, por lo cual entrando en el mundo, di sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiación por el pecado no quisiste ni te agradaron.
En el versículo 9 dice, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita el primero para establecer el último. Y en esta voluntad, ¿y cuál voluntad? ¿Cuál voluntad? En el versículo 9, es que vengo para hacer tu voluntad. Un cuerpo. Un cuerpo. Lo único que cubrió el pecado fue un cuerpo, fue una vida. Y entonces, ¿qué quiso decir? ¿Qué nos dice eso para nosotros? Lo que Dios quiere es tu vida. Es tu vida, es tu vida, es tu vida más importante que tu sacrificio. Es tu vida, tiene que ser el sacrificio. Acá Dios nos revela que quiere un cuerpo, hermanos, una vida. Y no un sacrificio necio, como decía Eclesiastés capítulo 5, cuando entrares en la casa de Dios, oye, escucha, mejor de ofrecer sacrificio de necio, así mismo lo dice el versículo. ¿Escuchar qué? La ley de Dios. Estar atento a qué? A la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aplicarla en tu vida. Porque si no la aplicas a tu vida y traes tu ofrenda y haces, o qué sé yo lo que haces, es cosa de necio. Porque no es esto lo que Dios pide, no es esto lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros vidas, hermanos, vidas entregadas, vidas transformadas, vidas cambiadas. ¿Para qué sirve dar, hermanos, si nosotros mismos nos hemos dado a Dios nuestra propia vida? ¿Para qué sirve a Dios, hermano, darle los montones? Y Dios no tiene mi interior, por lo cual Él murió. Es por mi vida. Y mi vida está dentro, no está en mi bolsillo. La vida espiritual está acá, no acá. La vida espiritual no está acá, aunque es verdad, es todo importante. Pero lo más importante primero que Dios, hermano, toma el trono de mi vida. Y que esta vida sea agradable a Él. Vamos a analizar ese culto de esos dos hermanos. Génesis 3. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Aquí el texto original simplemente dice que Caín trajo una ofrenda de su fruto, que era agricultor, cuando fue a presentar a Dios, agarró del fruto de lo que tenía y le llevó a Dios. Eso deja bien claro el texto original. El versículo 4, cuando habla de Abel, dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y el texto original dice así, que Abel separó de sus ovejas los primogénitos. Y de esos primogénitos eligió el mejor y lo llevó para Dios. Exactamente esa es la idea original. Ahora viene la respuesta de Dios. Miró Jehová con agrado a Abel y después miró a su ofrenda. La palabra Abel quiere decir vapor, transitorio. Miró, el verbo miró, mirar, en el original es inspeccionó. Y ahí nosotros vemos que Dios primero inspeccionó a Abel y después inspeccionó a su sacrificio. Dios, esa palabra miró también dice clavó la mirada. Clavó la mirada. Y esa clavó la mirada, clavó en Abel y en su sacrificio. Y dice que miró con agrado. Esa palabra agrado es gozo. Grato y con voluntad, originalmente la palabra dice. Pero no miró con agrado, no miró con grato, con gozo, con voluntad a Caín. Caín, la palabra Caín tiene muchas interpretaciones, pero esta es la más fidedigna. Que la palabra Caín, que es Cajim, tiene de la palabra que quiere decir lanza. Pero esa palabra lanza en el hebraico quiere decir como golpear rápido. Como golpear rápido. Que esta palabra viene de una palabra que es el kum en hebraico, que quiere decir indechar o lamentar en un funeral. Es exactamente lo que significa el nombre Caín. Bueno, hasta aquí no podemos sacar mucha conclusión. Por eso debemos hacer lo que el Señor Jesús dijo en 5:39 de Juan, escudriñad las Escrituras,
Por eso es muy importante, nos fue dada escritura ¿para qué? No para pensar, no para suponer, no que a mí me parece, sino para que descubramos por medio de las escrituras lo que Dios nos dice. Por eso que el Salmo 119, 160 dice así: la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia dice así: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Bajamos un poquito, subimos 2 versículos. En el versículo 4 del mismo Hebreo 11:4 dice así: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella, por la fe. Entonces aquí la palabra nos muestra algo nuevo, nos abre poco el telón y nos revela algo nuevo, que Abel ofreció su sacrificio por fe, por fe. Y por eso la Biblia dice que es más excelente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Abel ofreció su sacrificio por fe y por eso es más excelente. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos revela esto? Que el problema de Caín era que su ofrenda y sacrificio no fueron hechos por fe. No fueron hechos por fe. Pablo, escribiendo a los romanos, dice así: que el evangelio de la justicia de Dios es revelado por fe y para fe. Porque el justo, y ese es un versículo totalmente mal interpretado. El justo vivirá por la fe. No quiere decir que ahora todo lo que quiero puedo hacer. El justo vivirá por la fe. Quiere decir que ya no es más por obras, ya no es más por la ley, ya no es por el mérito humano, sino por la fe en Cristo Jesús. Por eso el justo vivirá por la fe. Entonces, Caín, hermanos, el padre de todos los creyentes que traen sus ofrendas a Dios. ¿Y saben qué trae junto? Su sudor. Caín es el padre de los cristianos que vienen a Dios trayendo su ofrenda. Te traje mi transpiración, me costó. No sabe la transpiración que me costó. Trabajar en una tierra maldita no es fácil. Dios le había dicho a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerá de ella todos los días de tu vida. Y Caín, que fue un labrador de la tierra. No fue fácil. Por eso que Caín es aquel que se aproxima a Dios y le dice: aquí está mi trabajo, mi sudor. Aquí está. Te traje, sos mi Dios, todo, pero no te olvides que a mí me cuesta. Caín viene a Dios con esfuerzos, creyendo en lo íntimo que es digno de su propia justicia. Aunque puede ser que soy salvo, acepté a Jesús, me bauticé, pero siempre viene a Dios creyendo que lo merece. Siempre viene a Dios creyendo que soy mejor, estoy me santificando, tengo una vida, no soy como el publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy mis ofrendas. ¿Ustedes saben cómo se llama el hermano que quedó en casa del hijo pródigo? ¿Saben cómo se llama? Caíncito. Bueno, usted no lo conoce, pero yo sí. Se llama Caíncito. ¿Por qué? Porque cuando su hermano regresó de la perdición, de comer con los cerdos perdidos, y el padre se gozó con él, le dio el manto nuevo, el animal cebado, y le puso un anillo, le puso calzado, volvió Caíncito del campo, ¿y qué le dijo? Yo te he servido, yo te he cuidado tu campo, yo. Y vino este desgraciado acá, y tú le diste lo mejor. ¿O no? Es el hermancito, chiquito, se llama Caíncito, se enojó. Porque su hermano volvió, restauró. Lo mismo pasó con Caín. Su gran disgusto fue
en que Dios aceptó el sacrificio de su hermano y no es su sacrificio. Su problema era con Dios, se ensañó contra su propio hermano y lo mató. Hermano, la iglesia desde el inicio fue marcada por los que siguen a Caín y los que siguen a Abel. La iglesia, toda su historia fue marcada de los que siguen a Abel y de los que siguen a Caín. Los que vienen a Dios por sus méritos, esfuerzos, virtudes, hicimos, construimos, llevamos, traemos, y por el fin del año en muchos lugares le hacen culto de acción de gracia al ungido. Es por mi mérito. Pero los que son de Abel, hermanos, vienen a Dios, hincan a Dios y suena siempre en sus oídos, ¿qué? La palabra de la cruz, consumado es. Consumado es, ya lo hice todo. Ya lo hizo todo, ya no depende de mí. Y eso no estamos sacando nuestra responsabilidad, nuestra parte que Dios mismo nos designó para que la actuamos y la vivamos. Pero los de Abel siempre vienen mirando la cruz. Y si hay algo que gloriar, miran para la cruz y miren para la tumba vacía. Y si sobra algo poco, miran para las alturas y ven al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, haciéndonos ver, hijo, tu victoria partió de acá. Tu victoria partió de acá. Y suena en nuestro oído lo que Pablo dijo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Esta es la iglesia de Abel. La iglesia de Caín quiere ser aprobada y aplaudida. No quiere ser corregida ni exhortada. La iglesia de Abel sigue la justicia de Dios y desea cada vez más agradar a Dios. Por eso su corazón en elegir de sus animales el primogénito y de los primogénitos lo mejor, porque estaba dando lo que tenía en su corazón para Dios. Como decía Job, ¿qué tú me pides que tú no me hayas dado? Miran para Dios y dicen, Señor, todo es poco para ti. Por eso, cuando quieren darle lo mejor a Dios, le dice, Señor, como no hay nada, puede ser millonario, y un millonario que está lleno del Espíritu de Dios, le dice, Dios, no tengo nada, pero vos te das lo mejor, vos te das mi vida. Porque por ella murió. Porque ella murió. Es lo más apreciable a Dios, es lo que se va de la tierra. La única cosa que se va de la tierra en nuestras vidas. La única cosa. Tu plata, tus edificios, tus autos, tus plata en el banco, tu coche, tus animales, todo quedará acá. La única cosa que se va en esa tierra, tu propia vida. Tu propia vida. La vida cristiana, hermanos, no se trata de mí. La vida cristiana no se trata de nosotros. La iglesia de Caín sí es una iglesia antropocentrismo. ¿Sabe lo que es una iglesia antropocentrismo? Quiere decir, el hombre es el centro. El hombre es el centro. Caín llevó su sacrificio a Dios, quería que Dios lo aplaudiera y por poco que no quería que Dios se inclinara delante de Caín. Oh, Caín, el tomate que me trajiste, ni los ángeles plantan igual. El zapallo que tú me trajiste, Caín, impresionante. Esa es la iglesia de Caín. Es el hombre el centro. Todo es planeado para el hombre. Hermanos, escuchen, la iglesia de Cristo es la que menos existe en la faz de la tierra. Nosotros vemos movimientos. La iglesia de Cristo, hermanos, no es movimiento, siempre es remanente. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo no quiere, hermanos, paquete. No quiere caja, no quiere invulto. La iglesia de Cristo quiere lo que está adentro. Y la iglesia de Caín quiere todo lo que está afuera. La música tiene que ser a mi gusto. La palabra tiene que ser como a mí me agrada. Los shows que me encantan a mis hijos. La coreografía que me fascina. Y todo está hecho ¿para qué? Para que el hombre quede contento y satisfecho. Esto, como un día un pastor me dijo,
Tú tienes que, no, tenemos que cuidar de las ovejas. Y no puede darle palo. Tiene que volver a sus casas contentos, felices. Quiere decir, el que es adúltero, que vaya a su casa de vuelta, adúltero, feliz. Que es mentiroso, que dice, ay, que alabado sea tu nombre, Señor, y vuelve a su casa mentiroso. Que sin vergüenza vuelve sin vergüenza. Y olvidamos, hermanos, lo que en Hechos 2, cuando los discípulos predicaron el mensaje, cómo la gente sintió en su corazón. Compungidos, sintieron un pesar, una carga, es como una flecha. Y clamaron, hermanos, ¿qué hacemos? Hoy la iglesia, hermanos, quieren contentos. Y claro, hermanos, claro, tiene por qué devolverles contentos a sus casas, porque dependemos de ellos. Entonces no podemos enojar. Si hago enojar al hermano Felipe, el hermano Felipe no viene más. Y si el hermano Felipe no viene más, no viene más. Caín trajo su ofrenda para que él sea el centro, y no se importó el querer de Dios y la voluntad de Dios para su propia vida. Dios manifestó su gracia a Caín en corregirlo, diciéndole, versículo 6, 4-6 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has caído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no será enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Caín no quiso oír a Dios. Mira qué tremenda misericordia de Dios. Y Génesis, aunque no creen, hermano, Génesis es donde manifiesta una de los principios de la gracia de Dios. Con todo eso, Dios todavía le aconseja a Caín. Y dijo, no haga esto. Pero Caín no quiere oír a Dios. Caín no le importa lo que Dios le dice. Y los que siguen la iglesia de Caín, hermano, de la misma forma, no quieren oír lo que Dios le dice. No quieren que los corrigen. No quieren ser exhortados. No quieren ser confrontados. Su pecado, no quieren que confronte su pecado, su estilo de vida. Quiere que le profetizase así, dice el Señor, oh, será mi ungido. Y como los hijos de la mamá de Zebedeo, ustedes van a sentar a mi lado derecho en mi reino y tú en mi lado izquierdo. Eso sí, todo. Yo estuve en una iglesia donde todo sale de esas profecías. Y es increíble que cuando el profeta levanta y dice, mi sierva, voy a llevarte por todo el mundo y vas a ganar. Oh, es de Dios. Es de Dios. Ahora cuando levanta uno y dice, ponga tu vida en orden, desgraciado. Ese se levanta por Belzebú. Entonces la iglesia de Caín no quiere ser confrontada. Y la mayor confrontación es cuando la Biblia nos confronta, hermanos. Y esto no hay duda. Esto no es invención humana. Pero la iglesia de Caín no quiere oír, así como alguien me dijo, no me diga lo que está escrito en la Biblia. Y bueno, entonces no quiero que no te diga nada. Con razón Pablo dijo así en Tito 4:3, llegará tiempo donde la gente no quiera escuchar la verdadera enseñanza que conduce a la vida recta y solo buscarán rodearse de maestros que le complazcan diciendo lo que quieren escuchar. O si no, ellos buscan los maestros que le hablen lo que ellos quieren oír. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Ay, porque salimos tan bien, nos sentimos tan bien. Tan bien. Voy muerto en mis pecados y vuelvo muerto en mi pecado. Y esa es la iglesia de Caín, hermanos. La iglesia de Caín es dominada por el orgullo, hermanos, y por no admitir que está equivocada, lo mismo que estuvo Caín. Por eso la iglesia de Caín está llena del fruto de la carne. Llena del fruto de la carne, que la Biblia lo dice: idolatría, enemistades, celos, ira, contiendas, envidias, homicidios.
Murmuración, son caracterizadas la iglesia de Caín de murmuración. Toman Santa Cena y salen, fulana, Beltrano, otra. Sus vidas no es cuando os juntáis, como la Biblia dice, uno tiene un salmo, uno tiene una palabra, uno tiene una exhortación. No, cuando se juntan es fulano, Beltrano, ciclano, como otro predicó, como otro hizo, como otro. Eso es la iglesia de Caín. ¿Por qué? Porque vive en ella el espíritu de la carne, no es el espíritu de Dios. Si tal espíritu de Dios nos lleva a buscar más a Dios, a aferrarnos más a Dios, a acercarnos más a Dios, a edificarnos mutuamente junto a Dios, aunque cuando disfrutamos o nos divertimos y eso trae edificación a Dios. La iglesia de Caín no sabe, hermanos, lo que es esto. Su problema era Dios, y como no puede llegar a Dios, ¿qué hace? Mata a su hermano. Por eso Dios lo llamó que era del maligno. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12, la Biblia dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermano, se sabe que Caín, en el principio, solo un pantallazo eso les dejo. Caín en el principio mató 1/4 de la humanidad. Caín mató 1/4 de la humanidad. Si ustedes después ustedes van a Apocalipsis capítulo 6, versículo 8, ustedes van a encontrar en el sello, en el cuarto sello, y el que cabalgaba encima del caballo, ¿sabe cómo se llamaba? Muerte. ¿Y sabe con cuántos eliminó? 1/4 de la humanidad que vive en la tierra. Ese es el Caín. Los religiosos, hermanos, los que viven el espíritu de religión, siempre tienen esa característica dentro de ellos. Cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús se presentó en medio de su nación? Era un judío que cumplió todos los ritos, que hizo todo lo que la ley judía dice que tienen que hacer. Y en el capítulo 8, solo un resumen, cuando Jesús discutía con los religiosos, le dijo así: vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron: nosotros no somos nacidos de la fornicación, tenemos un padre que es Dios. Y Jesús le dijo: no te engañes. ¿Ustedes tienen por padre? El versículo 44, 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y él ha sido homicida desde el principio. Ellos tenían un concepto de ellos totalmente diferente. Tenemos a Padre que es Dios. Somos de Jesús. Tal fecha hice la oración de la fe y entregué mi vida para Jesús. Jesús sigue diciéndoles: ustedes tienen por padre al diablo. ¿Por qué? Porque los frutos de vuestro padre se manifiestan en vuestras vidas, en vuestras actitudes, en vuestros pensamientos. Esta es la característica de Satanás. La misma característica de Satanás le transmitió para su amado Caín. ¿Y qué hace Satanás? Satanás no puede llegar a Dios, entonces ¿qué hace? Hiere al hombre, ataca al hombre. Y por supuesto Dios es soberano, no lo negó, la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué hacen los de la iglesia de Caín? Cuando no puedo llegar a Dios, entonces ¿qué hago? Mato a mi hermano, mato a mi hermana, pisoteo a mi hermano, acabo con mi otro hermano. Esa es bien la característica de la iglesia de Caín. No pueden llegar a Dios, entonces ¿qué hacen? Matan al hermano. Pero la gracia de Dios sigue manifiesta sobre la vida de Caín. Dios le dijo: si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Versículo 7. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo. Ahora, ¿por qué Caín no pudo dominar su pecado? ¿Por qué Caín no pudo dominar su pecado y mirándolo como humanos y como la Biblia lo ha puesto? Primero, porque está bajo maldición. Caín está bajo maldición. Vive por el esfuerzo humano.
Gálatas 3:10 dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Sigue creyendo que el esfuerzo de él, el mérito de él, es lo que le hace acepto delante de Dios. Ese es lo primero. No pudo vencer su pecado. Entonces, si tú no vas a poder vencer tu pecado, si tú crees que todavía por tu fuerza, por tu habilidad, por tus estrategias vas a dominar el pecado que está dentro de ti. La única forma de poder dominar el pecado de ti es rendirte delante de Dios y clamar, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Es la única forma. No, esto no quiere decir de que seamos irresponsables, vivir una vida totalmente descuidada. No tiene nada que ver con esto. Lo segundo, Caín no pudo vencer el pecado y dominarlo, es porque Caín le dio la espalda para Dios. Se fue. Caín le dio la vuelta para Dios, la espalda. Porque Caín no quiere oír a Dios. Caín no quiere oír a Dios. Por eso, Judas, cuando escribe su epístola, en el fin del Nuevo Testamento, Judas habla de Caín, porque Caín le dio vuelta a Dios, ¿qué? Siguió su propio camino. Y Judas en el versículo 11, dice, hablando de los falsos profetas, de los falsos cristianos, de la cizaña que está en medio del trigo, dijo, ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Siguieron el camino de Caín. Cuando Jesús se presentó, ¿qué dijo? Yo soy el camino. Caín, ¿qué tiene? Mi propio camino. Caín, aunque lleva la camiseta que dice, Jesús es el camino, y él anda en su propio camino. Él vive su propia voluntad. Él no le importa a Dios. Aunque carga una Biblia bajo su brazo, no le importa lo que la Biblia le dice y cómo debe vivir. Por eso dice, siguen el camino de Caín y se lanzaron por el lucro de Balaam. Porque si sigues el camino de Caín, no tienes que tener plenamente certeza. Entrarás en el lucro de Balaam. Todos los que siguen el camino de Caín entrarán en el lucro de Balaam. ¿Y qué hizo Balaam? Israel no podrá ser maldecido. Y oró por Israel y profetizó bendiciones sobre Israel. Solo que después Balac le dijo, ¿cuánto? Bueno, negociamos. Yo no voy a maldecir a Israel, pero con esa buena suma para la obra del Señor y para ampliar el trabajo del Señor, atacarles por sus propias leyes. Dejarles que pequen contra Dios, y pecando contra Dios ya están maldecidos. El camino de Caín siempre te va a llevar a unirse con el lucro, con la avaricia de Balaam. Por eso la iglesia de Caín es una iglesia, una de las cosas que más se destacan, su avaricia. Su avaricia. Y la iglesia de Abel, hermano, ¿con qué se destaca? Y ya adelanté en el principio, no es una indirecta, no es mensaje subliminal. Acá no te pide nada, nadie te pide nada, es entre tú y Dios. La iglesia de Abel, hermano, siempre se destaca con su generosidad. Una de las características más preciosas de los Abeles es su generosidad. Y no solo en dar en una reunión, sino cuidar al hermano, a otro, a la hermana, a mi vecino, a un niño en la escuela, qué sé yo. Pero tienen ese trazo dentro de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habita dentro de ellos. El versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios lo llama y le pregunta. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso el guardador de mi hermano? Y esta es la característica, hermano, primera que tenía que llevar la bandera de la iglesia de Caín. Porque, bueno, como muchas veces saben, tienen banderas. Entonces, la iglesia de Caín, una de las características
que tiene que decir, no soy cuidador de mi hermano. Y así atrevidamente le contestó a Dios a Abel. No sé, no soy cuidador de mi hermano, si tú sois Dios, búscalo tú. Caín levanta, hermano, ese voz atrevido y contesta a Dios. Así como si contesta la iglesia de Caín y le dicen, yo ofrendo, doy diezmo, hablo en lengua, soy lleno del Espíritu, pero mi hermano, yo no tengo nada que ver con esto. Nada que ver con eso. Si está sano, si está enfermo, si está triste, si está en pecado, si está confuso, si tiene para comer o no comer, si está desempleado. Bueno, tenemos un pastor que cobra un buen sueldo que lo cuida. Nosotros no. Esa es la característica de la iglesia de Caín. Por eso que cuando Pablo habla de los dones espirituales y cita el 12 de 1 de Corintios, los dones espirituales, habla de 14 de Corintios, de los dones de lenguas, deja en el medio, termina el versículo 12. Termina el versículo 12 y está el versículo 14, pero en el medio hay un capítulo que Pablo dice así, ¿qué dijo Pablo? Procurad los dones mejor, pero yo los muestro un camino más excelente, más elevado, más agradable, más válido. Y dejó el capítulo 13 de Corintios sobre el amor. Y acá el amor, si ustedes escudriñan bien, acá el amor habla de Dios. Acá el amor habla de Dios. Y en este amor de Dios, dice, si yo doy mi fortuna y no tengo a Dios entronizado, de nada vale. Es una forma literaria diferente, no es para eso, para analizarla. Pero si no tengo a Dios, si Dios no está en su trono, no adelanta dar, no adelanta quemar mi cuerpo, no adelanta venir todas las reuniones, no adelanta, de nada sirve. Y Pablo dijo, este es el camino más excelente. Este es el camino más elevado, más excelente, más sublime. El Señor Jesús mismo revela que Abel eligió el camino más excelente. Por eso que cuando Dios quiso hacer justicia, lo primero que mencionó el Señor Jesús fue la sangre de Abel. Cuando Dios quiso hacer justicia, lo primero que el Señor Jesús mencionó era la sangre de Abel, que está en Mateo capítulo 23, versículo 35, dice así, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Y Dios citó lo primero, la sangre de Abel. Dios le hace un juicio de maldición a Caín. Dice capítulo 11, volvimos a Génesis, capítulo 11. Ahora pues, maldito sea tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuanto labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Errante y extranjero serás en toda la tierra. Hermanos, todo el capítulo 4 de Génesis habla de la genealogía de Caín. Y un trazo fundamental que surge de esa descendencia es la descendencia que forjó su propio camino. Es la descendencia que eligió su propio camino. Preparó todo para que viviera independiente de Dios, totalmente lejos de Dios. Caín fue muerto por su tataranieto Lamec. Caín fue muerto por su tataranieto Lamec. Y toda su descendencia fue maldita y fue destruida totalmente por el diluvio cuando Dios levantó a Noé y su familia. Toda la descendencia de Caín fue exterminada. La iglesia de Caín así tendrá, hermanos, su fin. La iglesia de Caín tendrá su fin. Toda la historia, ya voy a terminar, tranquilísimo. Toda la historia, hermanos, del pueblo de Dios está marcada por los Abeles y por los Caínes. Toda la historia de la iglesia de Cristo, vamos a llamarla así, está marcada por esas dos ramificaciones de la iglesia. La iglesia no está marcada por los bautistas o los metodistas o por la asamblea de Dios o los Dios de amor, qué sé yo.
La iglesia de Cristo espiritualmente, mirándola por el enfoque de Dios, está marcada por dos tipos de iglesias. La iglesia de Caín y la iglesia de Abel. La iglesia de Caín y la iglesia de Abel. Los Caínes siempre van a perseguir, envidiar e intentar matar los Abeles. Siempre. Es la característica de ellos. Toda la historia de la iglesia, hermano, está marcada por eso. Aquellos que quieren seguir la voluntad de Dios y aquellos que quieren usar a Dios para usar sus propias voluntades. La historia toda está marcada por lo de Isaac, que son los de la libre, o de Ismael, los que son de la esclava. La iglesia de Cristo está marcada, hermanos, por el espíritu de Saúl y el espíritu de David. Y solo porque David fue levantado por la rebelión de Saúl, y todos saben cuál era la característica de Saúl, no era no creer en Dios. Hermano, presten atención, no era no creer en Dios, sino obedecer a Dios, pero a mi manera. Seguir en pos de Dios, pero yo decido. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Ustedes saben qué hizo Saúl? En símbolo de la humildad, fue al valle de Carmel, creo. Al valle de Carmel y levantó una estatua para él. en forma de humildad. Cuando Dios levantó a David, que según el corazón de él, ¿qué hizo Saúl? No solo Saúl, que era rey, sino llevó toda la nación, todo el ejército para ir en pos de David y matarlo. ¿Por qué? Porque halló gracia a los ojos de Dios. Porque halló gracia a los ojos de Dios. Mano, esa es la iglesia. Esto es lo que se llama iglesia en la faz de la tierra. Está dividida por esas dos ramificaciones. ¿De qué iglesia eres tú, hermano? No respondes a mí. ¿De qué iglesia somos? ¿De qué iglesia eres? Porque se trata individualmente. Tú vas a morir solo y estar en la presencia de Dios solo y yo también solo. ¿De qué iglesia eres? ¿De Caín o de Abel? ¿Vivís como Isaac o como la de la esclava Ismael? ¿Tenés el espíritu de Saúl o el de David? ¿Cómo adoras a Dios? ¿Qué está trayendo para Dios? ¿Le decís, voy el domingo a la reunión y tu corazón está vacío? ¿Está fuera? Y digo, te doy mi plata, pero no me pidas nada para mí. ¿Qué estamos trayendo para Dios? Hermanos, vivamos una vida que vale la pena, que valga la pena. Vivamos una vida que valga la pena. Vida que podamos dejar un legado eterno. Vida que no solamente, hermanos, acumulamos conocimiento y sabemos todo sobre Jesús, pero no conocen a Jesús. Como la historia del paracaidista y el cristiano. ¿Conocen? ¿Conocen? No. Un paracaidista de la aeronáutica. Estaban haciendo ensayo y se saltó. Y el viento lo llevó a un lugar de árboles. Y quedó colgado en los árboles. Y no podía moverse. Y pasaba allá, hermanos, un cristiano. Y lo vio. ¡Oh! Usted es de la aeronáutica, paracaidista. Digo, sí, señor, ¿podés soltarme? ¿Sos de la aeronáutica uruguaya o argentina? No, uruguaya. Ah, me di cuenta por la bandera. Ay, también veo que tú sos tenente. Sí, soy tenente. Ah, me di cuenta también, me di cuenta. Y bueno, se estaban ensayando, ¿no? Y el otro decía, soltarme, cortarme la cuerda. Y el otro le hacía pregunta. Y el otro de repente lo miró y le dijo, ¿tú sos un cristiano, no? Dijo, sí, ¿cómo sabes? Digo, porque hablas un montón de verdades, pero no me sirven para nada.
Habla montones de verdad, pero no me sirve para nada. No quiere decir lo que dijo no es verdad. Pero la vida de Cristo, hermano, la vida que Cristo vino a traer, es para que sea conocimientos prácticos, que mostramos en nuestros hechos, en nuestro estilo de vida, en nuestra pasión, en nuestra adoración. Esto sí, cuando Dios mira, hermano, va a decir con agrado: te he mirado con agrado, hija, hijo. Y saben, esto es lo que vale. Eso lo vale, eso es lo que vale. Hermano, Dios le puso a Caín una marca. Escuche, Dios le puso a Caín una marca. El anticristo pondrá sobre la humanidad una marca. Pero Dios ha puesto en sus verdaderos hijos una marca. Cuando Dios levanta para destruir su propio pueblo que estaba en rebelión contra él. Alguien puede leer Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Y terminamos. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Yo lo digo. Pasa por en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Dios también, hermano, ha marcado los de él. Dios ha marcado los de él. ¿Qué marcas lleva dentro de tu corazón? ¿Qué marcas, hermano, lleva dentro de tu corazón? Dios está te mirando a ti antes que tu ofrenda, antes que lo que tú vas a hacerle. Dios mira tu corazón. Dios mira tu vida. Dios mira tu temor que tenés por Él. Pero si en esta mañana tú todavía no has conocido al Señor, clama a Él. Clama a Él, pídele tu gracia, pídele su favor. Mires para la cruz invisible que Jesús murió, y sepas que en la cruz murió por ti. Y cuando estás en tu hogar, en tu cuarto, clama a Él, dícele: Dios, yo te quiero. Pero eso decilo si tú sientes que necesitas de Él. Clama a Él. Allí, a donde sea, no importa, en cualquier rincón. Aquel que de verdad me buscarán, me encontrarán. Clame a Él. Ahora nosotros, hermanos, que lo conocimos y que tenemos su palabra, ¿de qué iglesia somos? En la práctica, ¿de qué iglesia somos? ¿Qué espíritu que se mueve en nuestra vida? Cuando estamos en la calle, en el trabajo, en el hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en las colegas, en el liceo, en la universidad. ¿Qué espíritu? ¿Nos mira el Señor allí con agrado? ¿Nos mira el Señor allí con agrado? Porque su mirada allí es lo que vale, hermanos. Es lo que vale. Piénsalo bien. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos confrontas. Gracias porque tú nos permitas corregir nuestras vidas antes de llamarnos a tu presencia. Y ya será tarde. Ayúdanos si tengamos algo de la iglesia de Caín, límpianos, Señor, por tu gracia, por tu favor. Si andamos a tu nombre, pero llevamos la marca de Caín, el carácter de Caín, el espíritu de Caín, Señor, transfórmanos. Derrumamos delante de ti nuestro corazón esta mañana, sabiendo que el sacrificio que tú lo pides es nuestra vida. Por eso, Señor, transfórmanos. Transfórmanos para que nosotros, como el hermano dijo, seamos el grato olor,
el grato olor de Cristo. Porque para esto, Señor, tú nos llamas. Para que podamos verdaderamente ser identificados por ti con todas nuestras debilidades y faltas. Abel estaba bajo pecado, Señor, también, pero tuvo plenamente en su interior la revelación de que la sangre de Jesús cubrirá sus pecados, ya que desde antes de la fundación del mundo fue sacrificado por nosotros. Que esta sangre y este espíritu dominan nuestra vida, Señor, y nos hagan vivir una vez, cada vez más agradables a ti. Entregamos en tus manos. Bendiga, Señor, mis hermanos. Bendiga cada vida. Alcanza a cada uno de nosotros, empezando por mí, la gracia que tanto la necesitamos. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.